Gracias y paz, hermanos, el Señor les bendiga. Nos alegra muchísimo verlos de nuevo en el día del Señor para recibir su palabra hermosa. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Éxodo en esta escuela bíblica. Esta va a ser nuestra predicación número 37 de la serie expositiva consecutiva de Éxodo. Y es una segunda parte de lo que vimos la semana pasada, porque se acuerdan que no terminamos, llegamos hasta el 12. Entonces hoy vamos a ir a Éxodo 12 y vamos a empezar desde el verso 15. Nos llegamos hasta el 14. Vamos a ir desde el 15 hasta el 28. Espero hoy sí abarcar. Creo que sí, el Señor nos va a conceder esa oportunidad de llegar al final de la sección. A manera didáctica quise cambiar el título y colocarle fiesta de los panes sin levadura o panes ácimos. Ácimo es una palabra que significa que no tiene levadura, entonces fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura. Oremos. Padre, nos acercamos ante ti, como tu palabra nos dice, en una santa convocación, alejados de nuestros trabajos ordinarios, para celebrar tu nombre y escuchar la instrucción de tu palabra. Te rogamos que abres nuestro corazón y entendimiento para recibirla con sencillez y mansedumbre, que podamos entenderla y vivirla. Te pido que por medio de ella des regeneración y salvación a aquel que no ha nacido de nuevo, incluyendo a aquellos que nos acompañan en la transmisión o nos están viendo la grabación en algún momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no voy a leerlo porque ya lo leímos la semana pasada, leímos toda la sección, entonces voy a estar usando la Biblia en las Américas y estaré complementando con la Reina Valera 60. Comencemos versículo 15. ¿Qué vimos hasta este punto? Cuando Moisés sale de la presencia del faraón, habiéndole anunciado la última plaga, y Moisés llega al territorio donde están los israelitas, el Señor le dice a Moisés que le habla al pueblo acerca de una nueva fiesta que iban a celebrar, porque a partir de ese mes iban a comenzar un calendario ellos mismos, iban a tener su propio calendario como pueblo, como nación independiente. Ya luego se está preparando para independizarse de Egipto, pero pues una cosa es salir de Egipto físicamente y vamos a darnos cuenta que su corazón y su mente va a estar todavía allá. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver a lo largo del libro de Números, por ejemplo. Por lo pronto, el Señor les dice: celebren la Pascua, que cada anciano, padre de la casa, tome un cordero por familia, ¿se acuerdan? Podía ser corderito o cabrita. Tenía que ser por lo menos apartado al 10º día del mes y ser sacrificado el 14. Tenía que ser machito, sin defecto, ¿cierto? Si de pronto la familia era muy pequeña y sobraba mucho el cordero, tenían que buscar al vecino al lado, no al vecino preferido, o de pronto el vecino que habían tenido un conflicto, no, era el de al lado, no podían ir a 3 cuadras, no, el de al lado. Tenían que comerlo acompañado de panes sin levadura y de hierbas amargas, y el cordero tenía que ser asado, no iba a ser cocido al agua, ni tampoco semicrudo, no, era asado al fuego. Ya hemos visto eso hasta ahí. Vamos ahora al versículo 15. En el versículo 15 el Señor sigue dando instrucciones a través de Moisés y les dice: después de la fiesta de la Pascua, 7 días comerán panes sin levadura. ¿Sí? En el versículo 14 se nos había dicho: este día les será memorable y lo celebrarán como fiesta al Señor. Dice: lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Eso que estamos viendo, vamos a verlo como una especie de ordenanza, algo muy parecido a lo que dice Génesis 17. En Génesis 17 se acuerdan que Dios le dice a Abraham
acerca de la circuncisión. Y la circuncisión iba a ser pasada de generación en generación como una ordenanza. ¿Sí? En ese mismo sentido, la Pascua iba a ser una ordenanza para los israelitas, como una señal que los distingue de las otras naciones, una fiesta patria, una fiesta espiritual de ellos. Entonces, ese día iba a ser recordado y celebrado como una fiesta nacional, pero no es una fiesta nacional como las de nosotros, que el día de la independencia o que el día de la raza. No, era una fiesta para Jehová, para Yahvé, por todas las generaciones en adelante, dice, a perpetuidad. Ahí nos encontramos con un inconveniente para nosotros que leemos hoy. Cuando decimos o leemos que eran fiestas para las generaciones perpetuas, nos preguntamos, entonces tenemos que seguir andando, cumpliendo estas instrucciones. De ahí que algunas personas judaizantes, o sea, algunos que toman el Antiguo Testamento y cuando se encuentran con esto quieren otra vez vivir esto mismo, entonces se encuentran con estas cosas y ¿qué hacen? Empiezan a practicar las fiestas israelitas ahora en la iglesia. No podemos hacer eso. Hay un significado. Las fiestas tienen un valor bíblico y fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero cuando dice a perpetuidad, sabemos que en Cristo se cumplió la Pascua. Es decir, de cierta forma, en el sacrificio de Jesús, esa fiesta se celebró completamente. Y de cierta forma, la seguimos celebrando cada vez que celebramos la cena. Así que sí estamos andando en la Pascua. Solo que no podemos volvernos a estas instrucciones tal cual nosotros como iglesia del Nuevo Pacto. Cuando dice a perpetuidad, da a entender dos cosas. Primero, si Dios es el legislador que entrega una orden al pueblo, es el único que puede cambiar esa orden. Y así fue. Fue Dios el que estableció que en Cristo se cumplió esto. Por lo tanto, el que dio esa ley es el mismo que puede modificarla. Segundo, cuando dice perpetuidad, se refiere a que los israelitas eran libres de Egipto, como un símbolo de redención. Esto nos enseña que la salvación es perpetua, que la redención que Dios da dura para siempre, no se pierde. Es algo que cuando Dios libera a los israelitas de Egipto, sabemos que en su corazón y su mente seguía estando allá, pero físicamente nunca más volvieron a ser esclavos de Egipto, como pasó en Éxodo. Bueno, entonces la redención que Dios da es un don celestial, permanente. Bueno, ahora sí, versículo 15. En ese primer día, es decir, como un festivo, sería como un festivo, los israelitas debían comer pan sin levadura por 7 días. Pero no solamente es decir, no, es que yo no estoy comiendo pan sin levadura. Dice, tenían que sacar todo tipo de levadura de sus casas, versículo 15, desde el primer día de la fiesta. Algunas personas dicen, no, pero es que yo no estoy haciendo estas cosas, pero las está guardando en su propia casa. Hermanos, importante eso. Dice, deben sacar toda levadura de su casa desde el primer día de la fiesta. Es decir, no solamente el israelita decía, no, yo no voy a comer nada de pan sin levadura, sino que la sacaban literalmente de la casa. ¿Quién sabe lo de la chábara? La basura. Versículo 19 nos dice que ni siquiera los extranjeros que hubiese entre ellos podían comer nada leudado. O sea que estas normas aplicaban no solo para el israelita, sino para, pensemos, un extranjero que estuviera viviendo con ellos. O sea, no era algo así como yo estoy con ustedes, pero como yo no soy de su religión, entonces yo no aplico eso. No, vivía con ellos, debía vivir en esas mismas normas. Pasa como en los hogares. En un hogar, los padres, si son creyentes, tienen el deber de instruir a sus hijos. Y es el hijo que dice, no, pero es que yo tengo 18 años y yo soy libre de decidir si hago o no hago. Hermanos,
Si a unos extranjeros se les aplicaban las normas que ellos todavía no habían aceptado en su vida, ¿cómo no se van a aplicar para los hijos? Si por ejemplo tuviésemos en casa, por decir algo, un huésped, y este huésped no tiene una fe confesional como la nuestra, ¿pero qué vamos a hacer? Vamos a invitarlo, por ejemplo, si el culto es en nuestra casa, pues él va a participar del culto, va a estar presente en el culto como una especie de condición para que pueda vivir en mi casa, por decir algo. Es un sentido de pertenencia. Antes era como un sentido patrio, ahora es un sentido de espiritualidad, de piedad familiar. Bueno, como vemos, versículos 15 y 19, si alguien hacía caso omiso o desobedecía estas instrucciones, sería cortado de Israel. Esa expresión cortado, o sea, si alguien comía pan sin levadura, si alguien cogía a un cordero que tuviera defectos, si alguien no guardaba ese día como festivo santo para no hacer nada más sino celebrar la fiesta, en fin, si alguien no quería obedecer estas normas, era cortado. Esta expresión significa matado, literalmente, como una especie de pena capital, y segundo, una forma de Dios decir: yo me encargaré de esa persona. Otras traducciones también pueden permitir que se piense que esa persona sería desterrada, o sea, ya no sería reconocida como israelita. Pues podemos entender por qué, hermanos. Si esta fiesta, la de la Pascua y los panes sin levadura, representan su liberación de Egipto, ¿cierto? Simbolizaba una nueva vida, libres, en salvación, en liberación. Si alguien se negaba a comer estos panes, estaba mostrando que no aceptaba que había sido liberado de Egipto. Estaba mostrando que se negaba a aceptar la gracia liberadora de Dios. Y los israelitas fueron liberados por Dios. Entonces, si alguien no quería celebrar estas cosas, está diciendo: yo no acepto a este Dios, yo no fui liberado por este Dios, yo me liberé solo. En fin, es un acto de grave rebeldía. Entonces, por eso era cortado. A lo largo de la Biblia no existe ni un solo caso de personas israelitas que se hayan abstenido de celebrar la fiesta. Por mucho tiempo, los israelitas no celebraban la fiesta como debían, en el tiempo, por ejemplo, de los reyes. Pero como tal, no vemos un caso de alguien que haya sido cortado, porque los israelitas, como hemos visto, eran bastante obedientes a las instrucciones. Verso 16. ¿Qué más ocurría ese primer día? A partir de ese primer día no debía haber levadura en la casa. ¿Qué más? Dice que tanto el primer día de la semana como el séptimo, eso nos da a entender que la fiesta de los panes sin levadura, ¿cuántos días duraba? 7. ¿Sí? Debía haber el primer día y el séptimo, o sea, el primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo. Vemos que ya estaba el Señor anunciando la importancia del domingo. Algunas sectas dicen que el domingo no es bíblico de ninguna manera. Eso es falso. Desde el Antiguo Testamento hay varias fiestas que comenzaban el domingo. Ejemplo, los panes sin levadura. Desde el primer día de la semana hasta el séptimo, de domingo a sábado, esos 2 días, del primero al séptimo, eran días que eran festivos. Se convocaba de manera santa al pueblo, es decir, había un culto público donde se reunían en reposo, y como estaban en reposo, versículo 16, ninguno podía hacer algún tipo de trabajo diferente al de la preparación de la fiesta. Si miramos más adelante, bien adelante en Éxodo, se va a prohibir hasta cocinar en sábado. Imagínense eso. Pero esta fiesta, en este sábado, esta fiesta es la única excepción. Aquí se permitía cocinar lo del día de la Pascua. Por eso también rechazamos practicar el día del Señor como si fuera otro sábado, como los del Antiguo Testamento.
La iglesia ya no está sometida a los lineamientos del sábado como antes, porque de ser así estaríamos inmersos en las prohibiciones que contiene el sábado del Antiguo Testamento. Y como un ejemplo, cocinar. ¿Acaso un cristiano entra en condenación por cocinar un sábado? ¿Acaso en Cristo ya no hay ninguna más condenación ni maldición? Claro que sí, eso significa que esas instrucciones ya pasaron porque Cristo las satisfizo, las cumplió. La fiesta de los panes sin levadura era pegadita a la Pascua, seguía despuesito de la Pascua y conmemoraba el hecho de que Dios había sacado a las multitudes de israelitas de Egipto. Versículo 17 dice que fueron liberadas las huestes. Eso da a entender que había un montón de gente, un gentío impresionante. Y sí que sí era un gentío. Ustedes van a ver en el libro de Números, en los primeros capítulos, que se hace un censo. Y en ese censo hay más de 605,000 hombres mayores de edad. No se cuentan ni siquiera los menores, y solamente hombres. Ahora pensemos que los 600,000 hombres mayores estuvieran todos casados, que era lo más probable. Eso sería 1.200.000, ¿no? Y ahora pensemos que tuvieran hijos. Cada hogar no era un hijo como hoy día. Era, como la palabra decía, de tener varios hijos. Entonces pensemos, mínimo 2, digamos mínimo 2. Ya no son 1.200.000, ya son 2.400.000. Había mucha gente, mucha gente. Por eso dice, saqué sus huestes de Egipto, porque era mucha gente. Bueno, voy a citar las palabras de un comentarista hebreo muy bueno. Él dice lo siguiente, abro comillas: al comer de los panes sin levadura, Israel trabajó por carne para la nueva vida, como dice Juan 6:25. En tanto que el sello de la adoración fue impreso sobre esta nueva vida en la santa convocación, y la suspensión del trabajo fue el símbolo de descanso en el Señor. Cierro comillas. Claro, se sacaba la levadura, un símbolo de dejar atrás la vieja vida. Cierto, hay una santa convocación, adorar con la iglesia congregada. Y no se podía trabajar en trabajos ordinarios. ¿Por qué? Porque se está disfrutando de un descanso en el Señor. Si fueron oprimidos bajo trabajos fuertísimos por tantos siglos, Dios les estaba dando descanso. Hoy día se ve el día de reposo, el día del Señor, como un fastidio y una carga, como si fuera una imposición legalista. Como, ay, o sea, ¿cómo así que uno no puede trabajar el domingo? Es que allá prohíben trabajar domingo. No, es un privilegio. Difícil aquellos hermanos que tienen que hacerlo por necesidad, que tienen que hacerlo porque su trabajo se los demanda. Difícil. Pero qué privilegio es que el Señor nos regale, nos dé disfrutar del descanso físico en un día que es para Él. Eso es un regalo de Dios, no es una carga fastidiosa. El pan sin levadura también se usaba porque había afán en salir corriendo. Eso ya lo vimos. Servía como un símbolo de apartarse de lo común. Él le toca trabajar en el día del Señor. Bueno, entonces, el pan sin levadura era una forma de apartarse de lo común y de la idolatría de Egipto. Y la fiesta se presentó, versículo 18, como un mandamiento a perpetuidad. Bueno, versos 18 y 20.
nos dicen que desde el atardecer del 14 de abril, ya vimos que era abril, hasta el atardecer del 21 día del mes, 7 días, los israelitas debían comer panes sin levadura. Y en el versículo 20 se establece algo importante, donde sea que estuvieran. O sea, no significa que los israelitas debían andar obedeciendo esas instrucciones si estaban en la tierra prometida. Era donde sea que estuvieran. Hermanos, somos cristianos donde sea que estemos, no solo en la iglesia. Mostramos que no tenemos levadura, hipocresía, engaño, malicia, idolatría. Mostramos que no tenemos eso no solamente cuando venimos acá, porque pues, es más fácil aparentar, ¿cierto? Son solo 2 horitas y media, pero en nuestros demás días, hermanos, mostramos que no tenemos levadura en el día santo, pero también donde sea que estemos. Si vamos a estar en Bucaramanga, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en un paseo familiar, en una visita. Hermanos, en ningún lado llevamos levadura nosotros los cristianos, porque Cristo nos liberó con su sangre. Moisés, versículo 21, convocó a todos los ancianos del pueblo y les ordenó tomar el cordero pascual para sacrificarlo. También les mandó tomar un manojo de hisopo, versículo 22. Un hisopo era como una mata, como si una zarza, una mata. Un manojo de hisopo para mojarlo en la sangre depositada en un lebrillo. Lebrillo es como decir un balde, ¿sí? Entonces la sangre del animalito se depositaba en el balde, se ponía aparte, el animalito se asaba y la sangre se usaba para con el lebrillo como una especie de esponja, mojarlo y con eso se iba a juntar los dinteles y los postes, ¿sí? Para untar con el lebrillo, con el hisopo, el dintel y los postes de las casas de ellos. ¿Por qué se usaba la sangre, hermano? Eso en nuestros días se ve supersticioso y místico, pero en nuestros días, porque Cristo ya cumplió todo. Pero en los tiempos bíblicos era súper necesario. Miremos Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es, a través de la sangre de alguien inocente, se borra la culpa de alguien culpable. Expiar es cubrir, borrar, quitar la culpa del pecado. Entonces Dios me está diciendo, yo les he dado la sangre, porque como la sangre es vida, la sangre que ustedes usan en sus sacrificios simboliza el perdón de los pecados, que se va a llevar a cabo en el futuro, en el caso de ellos, a través de Cristo. Porque miren esto, nuestra fe mira hacia atrás, hacia lo que Cristo hizo en la cruz, pero la fe de ellos mira hacia adelante, a lo que Cristo iba a hacer en la cruz. ¿Sí? Entonces, por eso era tan importante el tema de la sangre. Versículo 23. Esa noche, ninguno debía salir de la casa hasta la mañana siguiente, porque el Señor pasaría esa misma noche hiriendo a los egipcios. 12:23. Pero pasaría de largo de las viviendas de los israelitas donde se viera la sangre, sin dejar entrar al ángel destructor. Esa expresión destructor, hay dos formas de interpretarlo. No hay un consenso para decir es esto. Algunos piensan, como el servidor, que se refiere a un ángel que fue designado para la labor de matar a los primogénitos de Egipto.
Se cree que ese ángel es el ángel de Jehová. Y como sabemos, el ángel de Jehová es Cristo. Así que ese ángel tuvo que haber sido Cristo. Es probable que haya sido Cristo, muy probable. Solo que no lo afirma porque no está textual, pero es muy probable. Y la otra interpretación es que fue Dios mismo, o sea, en última da igual. Fue Dios mismo, porque él dice, yo pasaré, pero en otra ocasión dice el destructor, como un tercero. Por otro lado, puede ser Dios a través de los ángeles, porque pues Dios como soberano envía a los ángeles como siervos a hacer cumplir sus órdenes. Entonces, en últimas, es Dios el que lleva a cabo esa muerte de los primogénitos. El caso es que cuando se esté llevando a cabo esa muerte y Dios viera la sangre en las casas, ahí no va a entrar, porque ya murió un cordero en el lugar de ellos. Un cordero en el lugar de la familia entera que estaba ahí. Un cordero que no murió por los egipcios, sino por los israelitas. La sangre del cordero dio al pueblo paz para con Dios a través de la expiación. Es una forma de decir Dios a ellos que los perdonó de sus pecados. Y el hecho de que hayan comido en familia, ¿se acuerdan que la Pascua era una comida familiar? Simbolizaba que habían sido adoptados como hijos de Dios. Qué hermoso. Versículo 24. Estas instrucciones solemnes van a ser estatuto para esos ancianos como para las siguientes generaciones. Dice acá para siempre. En la Reina Valera 60. Cuando dice para siempre, ya lo vimos, significa que esta fiesta es útil. O sea, por ejemplo, hoy día uno lee esto y es difícil, a veces harto, porque si uno no entiende cultura, historia o el significado bíblico, pues no va a entender tantas cosas, ¿cierto? Pero cuando las estudiamos como lo estamos haciendo, nos damos cuenta que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y esto hace parte de la escritura. Estamos viendo que estas instrucciones, aunque no están vigentes al pie de la letra, que no tengan que hacer eso, están vigentes para hoy porque son útiles para la enseñanza del pueblo de Dios. Bueno, los israelitas, versículo 25, tenían que celebrar la fiesta cuando entraran a la tierra prometida y debían seguir guardando ese rito. Versículo 26, otra cosa bonita también, interesante, es que se aprovechaba la oportunidad para resolver las preguntas de los niños. Los niños son incluidos en el culto, no participando o poniéndolos a predicar, o poniéndolos a servir, o a recoger ofrenda, o ponerlos de ujieres o diáconos, no. Los niños participan por medio de su atención reverente, porque a los niños no hay que subestimarlos. No hay que decir, no, pues como está tan chiquito y no entiende, dejemos que haga y desorden y grite y bueno. No, ellos están escuchando. Son seres pensantes, inteligentes, y ustedes saben que así es. Ellos escuchan la palabra, y qué impresionante fuera que a través de la predicación del Evangelio, que es el único medio de salvación, un niño se salve porque escuchó el Evangelio temprano. Eso puede pasar. Versículo 26, esto también es un ejemplo de que los catecismos se deben seguir usando. Nosotros venimos de una cultura evangélica, neoevangélica, que sataniza todo lo que parece católico. Entonces, si es Eucaristía, malo; si es catecismo, malo. Todo lo que se nos parezca a Roma es malo para nosotros, o para la cultura neoevangélica. Pero hermanos, hay términos que la Iglesia Católica utiliza que no es de ellos. Es un término histórico. Por ejemplo, la cena del Señor se le puede decir Eucaristía, porque la palabra Eucaristía significa gracias, acción de gracias. Y la cena del Señor es una cena de acción de gracias. Entonces, por eso podemos decirle Eucaristía. No significa que estemos haciendo misa, para nada, ¿sí? Esto aquí es otro ejemplo. Los catecismos. Las declaraciones de fe histórica de las iglesias protestantes tenían catecismos. Los catecismos, ¿qué eran? Preguntas y respuestas.
El niño preguntaba, con la pregunta que estaba ya escrita, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Respuesta, la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Catecismo Menor de Westminster, pregunta número 1, respuesta número 1. Y los niños memorizaban eso, preguntas y respuestas. ¿Eso qué es? Catecismos. Bueno, por eso la iglesia, por ejemplo, acá usamos catecismo. Aquí estamos usando el Catecismo Menor de Westminster con los niños, ya usamos el de Heidelberg. Hay bastantes catecismos útiles para la formación de la iglesia. Cuando ustedes los estén leyendo, son maravillosos, son muy prácticos, son una riqueza doctrinal impresionante. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero voy a concluir, hermanos. Permítanme tomar un tiempo a las preguntas para terminar. Eso también nos enseña que los papás son los encargados de enseñar a los niños, a los hijos. Los niños iban a preguntar sobre la ceremonia judía y los papás deben explicarles el significado. O sea, los niños no van a ir porque como los papás los llevan, pues ellos van a ir por sujeción y obediencia. Pero ellos van a ir y los papás tienen que explicarle el porqué de todo, por qué se recogen ofrendas, por qué se ora así, por qué se lee la Biblia, por qué se canta, por qué se predica así. A los niños hay que explicarles todo. Y ustedes y yo sabemos que hay una etapa en donde preguntan por qué todo. Pero ojalá pregunten por qué de cada cosa del culto. Y los papás deberán responder todo eso. Bueno, en el caso de la Pascua, versículo 27, ellos tenían que responder: es la víctima de la Pascua Yahweh cuando Él pasó de largo de nuestras casas, cuando estábamos en Egipto. Nos libró a nosotros mientras hirió a los egipcios. Versículo 28, los ancianos ¿qué hacen? Se postran, se inclinan a adorar y cumplen al pie de la letra todo lo que Yahweh mandó a través de Moisés y Aarón. Bueno, ojalá el pueblo fuera así siempre, ¿cierto? Bueno, eso también nos enseña en Hebreos 11:28, vamos para allá, que Moisés acató todas estas instrucciones por medio de la fe. Se le estaba anunciando algo increíble, pero él lo creyó. Cumplieron al pie de la letra cosas que aparentemente se ven absurdas: matar a un animal, usar la sangre para mojar la puerta. Eso podía verse ridículo en una mentalidad escéptica, una mentalidad que no cree en las cosas, pero él creyó. Eso es fe. Hebreos 11:28 dice que por la fe Moisés celebró la Pascua. Cabe decir, hermanos, que cuando Dios está dando juicio a las naciones, que Él está ahorita dando juicio contra las naciones, no es algo futurista decir que va a haber un tiempo de juicios para las naciones, no, porque en todas las épocas va a haber juicio contra las naciones. Sí hay un día, el juicio final, el día donde serán juzgados vivos y muertos, pero me refiero en pocas palabras a que Dios distingue a su pueblo del mundo. Su iglesia y el mundo son dos cosas diferentes. Y la distinción era con una señal de sangre. Nosotros hoy día somos distinguibles con una señal de sangre: la cruz de Jesús. Entonces, cuando el mundo va a recibir juicio, la iglesia va a recibir justificación. Voy a citar las palabras de Vicky, un pastor de Estados Unidos. Dice: la obra de salvación de Cristo en la cruz también fue una obra de juicio contra Satanás y este mundo, para que el nombre de Dios sea magnificado. ¿Se acuerdan que Dios dijo: es para juicio contra los ídolos de Egipto? Dios estaba desatando juicio contra las deidades egipcias. En la cruz Dios venció a Satanás. Y en Egipto Dios mató a los primogénitos egipcios y guardó a los israelitas. En la cruz Dios está decretando juicio contra los pecadores, porque ese pago, lo que Cristo sufrió en la cruz, es el pago que tienen que sufrir todos los pecadores. Pero está dando gracia para aquellos por los que Cristo murió. Amén. Pues vamos a ver acá. Si tienen preguntas de la prédica, pueden hacerlas. Si tienen preguntas de su devocional, también pueden hacerlas. De la prédica el domingo por la tarde, del miércoles,
preguntas tenemos unos 10 minuticos para ello. ¿Listos? Pastor, cuando se celebra la Pascua, se termina, se come la carne asada, ahí está enseñando, digamos, los días que se debe celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Pero en ese momento, en particular, cuando ellos estaban haciendo eso, era hacerlo seguido, o sea, se comía el cordero asado y automáticamente se iba hacia los panes sin levadura en ese momento. O eso ya fue después de la liberación, cuando ellos ya... Bueno, le voy a mostrar a ver si comprendí la pregunta. Se celebra la Pascua en el día 14. Ese día se come la Pascua. Pero aquí nos decía que 7 días comerán pan sin levadura. O sea que a partir del día que se celebra la Pascua, al atardecer del 14, ya no hay levadura en la casa. Porque esas fiestas están pegadas. Eso es lo que iba a decir. Por ejemplo, cuando vimos la Pascua decía que se comían hierbas amargas con el cordero. Ahí no se está participando del pan sin levadura. O sea, no podían... Sí, porque había hierbas amargas y panes sin levadura. Okay. Entonces ya desde ahí ya no había panes, ya no había nada de levadura en la casa. Desde el 14, que era que se comía la Pascua, hasta el 21, que era el día donde ya no debía haber levadura desde acá hasta acá. Solo que el cordero se comía el primer día de la fiesta. ¿Sí? Esa fiesta, la fiesta de la Pascua, realmente es una con los panes sin levadura. Empiezan el mismo día. Y empiezan el mismo día, sí. Solo que el cordero pascual se come el primer día. Y desde ahí empieza el festivo para ellos, el día de reposo es este. Los otros días pues sí pueden trabajar, pero no pueden comer nada leudado ni tener levadura en la casa. Y al séptimo día es también el día de reposo y pues concluía con un día de reposo también conmemorando la fiesta, pero sin comer el cordero. Solo una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que mueren? Yo no entiendo bien ese punto. ¿Pasan a un plano ya donde se están quietos o ahí viene el juicio una vez? No sé qué es lo que pasa. Bueno, buena pregunta. La pregunta es fuera de la enseñanza hoy, pero es válido. Vamos a Filipenses. Yo ahí le respondería como un abogado, me diría depende. Porque si la persona es hija de Dios, adoptada por medio de la fe salvadora, va a pasar esto. Filipenses. Uno. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No creo que sea tanta ganancia morir y quedarse dormido, ¿no? Hasta que llegue el juicio final. Versículo 24, dice el apóstol Pablo, sin embargo, continuar, 23. De ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Aquí el apóstol está diciéndonos que él va a estar ausente de su cuerpo para encontrarse con Cristo una vez muera. Hay un pasaje, permítame se los busco.
un pasaje que lo dice más explícitamente. Este versículo nos enseña eso, pero hay uno que es mucho más explícito. Segunda de Corintios 5. Aquí el apóstol dice: animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Ven? Pablo está diciendo: morir es estar ausente del cuerpo. Estar en el cuerpo es estar ausente del Señor y estar presente en el cuerpo. Pero morir es estar ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. O sea que el creyente que muere, él no se queda dormido o volando por ahí. No, él se encuentra con Cristo de una vez. Como Cristo dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando dije depende, era porque el que no tiene a Cristo va al Hades de una vez, que es el lugar de tormento. Como dice Lucas 16, hay una llama de tormento que cubre a aquellos cuyos pecados no fueron expiados. De una vez. Él no queda tampoco volando, o es un alma en pena, o queda en el limbo, en el purgatorio, no. O es el paraíso o es el Hades. O sea, pasó que si uno muere en pecado va directamente allá a la vez. O sea, no hay, como, o sea, eso se ve la segunda resurrección, ¿sí? Sí. La segunda resurrección. O sea, si yo muero en pecado, yo voy de una vez allá a la vez, ¿sí? Depende, otra vez. Por eso en pecado, no claro, o sea, voy allá, no tengo más juicio, sino allá voy. Es que eso es lo que yo no entiendo, porque A ver. hay una parte donde dice que, bueno, uno muere, pero entonces más adelante dice que cuando viene el segundo juicio, que ahí donde juzgan. Entonces, Hebreos. Sí. En Hebreos dice que es necesario, leamos, eso está en Hebreos. Su pregunta se basa en ese versículo de Hebreos. Hebreos 9, 27. Dice: está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. A eso se refiere, a ese versículo. Y la hermana ahorita, Sandra, hace referencia a Apocalipsis 20, cuando dice que bienaventurados los que tienen parte en la segunda resurrección. Bueno, les voy a dar un resumen porque se me acaba el tiempo de las preguntas. Pero en resumen es esto. La palabra dice que nosotros por nuestros delitos y pecados estamos muertos. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo, mediante la fe. Es decir, fuimos resucitados. Eso es la regeneración. La primera resurrección es el día que nacimos de nuevo a través de la fe. La segunda resurrección va a ser el día cuando los que están ausentes del cuerpo pero presentes con el Señor van a estar presentes en el Señor y también presentes en el cuerpo, porque ambas cosas se van a juntar otra vez. En la resurrección nuestros cuerpos volverán a resurgir y volveremos a vida. Esa es la segunda resurrección. Bueno, entonces, hermanos, vamos a tener un recesito, un breve compartir, y ahorita seguimos con nuestro culto de adoración.